Hola, buenos días. En principio, agradecer al director general de urbanismo, Vicente Joaquín, la participación en esta jornada. Entonces, bueno, yo voy a tratar de explicar lo más brevemente posible qué papel juega ENAC en todo esto y, bueno, y por qué es una garantía, entendemos nosotros, a la hora pues, de realizar esas actividades en esta colaboración que, como ya habéis resaltado, es una colaboración público-privada en un evaluador de la conformidad y la administración en este caso. Bien, cuando se habla de NAC, en primer lugar, lo que nosotros pretendemos, y hemos nacido para eso, es para generar confianza. Si además estamos hablando de una relación que es directa con la administración, porque vamos a trabajar de alguna manera para un esquema que está enfocado a una actividad regulada por la administración, pues esa confianza es todavía más importante. Luego lo trataré de demostrar un poco en cómo está estructurada ENAC. Y se basa fundamentalmente en una cosa, y es que en este caso, a través de esa relación público-privada, la administración va a recibir una información de unas entidades que nosotros llamamos evaluadores de la conformidad, que en el caso que nos aplica son las EQ, y tiene que fiarse de esa información. Entonces, el papel de ENAC es, de alguna manera, dar esa confianza a la administración de que la EQ es competente, es imparcial y cumple una serie de requisitos y, por tanto, va a trabajar bien y va a hacer bien su trabajo. Ese es básicamente el objetivo de ENAC. Obviamente, esto parte de que la administración generalmente establece una serie de requisitos, ya sea a través de reglamentos nacionales, a través de reglamentos autonómicos, incluso de legislación local, que en el caso, además de la SECUP, pues ya se ha mencionado alguna, como puede ser el Código Técnico de la Edificación, incluso el propio plan urbanístico, la legislación urbanística que exista. Entonces, esos requisitos hay que comprobarlos y para esa comprobación, pues como bien también se ha apuntado ya, como apuntaba Vicente Joaquín, pues hay una manera que sería que la propia administración hiciera ese papel, pero indudablemente eso cada vez es más complicado porque desde el punto de vista de los recursos necesarios, pues es imposible que eso se lleve a cabo por técnicos, en este caso de la administración. Entonces se empieza a contar con la participación de unas entidades que nosotros llamamos entidades evaluadoras de la conformidad, que son básicamente laboratorios de ensayo, entidades de inspección, entidades de certificación, dependiendo del ámbito en el que nos estemos moviendo, porque esto afecta a todos los ámbitos desde el punto de vista sectorial, es decir, que podemos estar hablando de seguridad industrial, podemos estar hablando de medio ambiente, podemos estar hablando del ámbito agroalimentario, es decir, que en todos estos ámbitos hay laboratorios de ensayo, hay entidades de inspección y hay entidades de certificación. Y entonces hace falta que esos evaluadores evalúen esos requisitos previamente establecidos por la administración y, como ya he dicho, emitan un documento que es fundamental, que ya se ha puesto aquí de manifiesto, que es un informe. Es decir, el informe que emite el evaluador de la conformidad, en este caso el informe que van a emitir la SECUP, tiene que ser un informe fiable, un informe del que la administración se fíe. Hay muchos ejemplos, también se han citado ya aquí algunos. Yo, por citar algunos más de este tipo de colaboración, pues podría citar, por ejemplo, el ámbito de los organismos de control en el ámbito industrial, el ámbito de las ITVs también, en el sector de la automoción, en el sector medioambiental también. Es decir, que tendríamos un montón de ejemplos donde realmente se da esta situación en la que la administración cuenta con una tercera parte que evalúa esa conformidad de los requisitos establecidos y emite unos informes de los que se tiene que fiar. Esos informes son fundamentales porque sirven para que la administración tome decisiones, a veces, por ejemplo, en este caso, como puede ser la concesión o no de una licencia, y por tanto, o en otros casos, la apertura de una instalación industrial, o no sé, es decir, que a veces tienen una trascendencia fundamental, o es muy importante que esos evaluadores de la conformidad lo hagan bien, sean competentes y sean imparciales en sus actividades. Bien, pues el papel de ENAC, el papel de la acreditación, de hecho la acreditación se define en el reglamento 765 como una atestación o una declaración de la competencia técnica del evaluador de la conformidad, es lo que hacemos en ENAC. Lo que nos dedicamos es hacer un informe, hacer informes que luego van a ir respaldados, esos certificados, con el uso de la marca, que identifica que realmente se trabaja bajo acreditación, donde se pone de manifiesto que esa entidad es competente. Y se dice, bueno, pues la entidad de acreditación declara que la entidad que sea es competente para hacer unas actividades que están definidas en un documento muy importante en la acreditación, que es el anexo técnico. El anexo técnico describe exactamente para qué es competente el evaluador de la conformidad que se acredita. En el caso de la SECUP, pues efectivamente ya se han definido unos anexos técnicos donde queda claramente definido
para qué es competente la EQ, donde se definen los distintos artículos del decreto 62 en los que tendrían competencia para actuar bajo acreditación y, por tanto, esa es un poco la función que va a hacer ENAC. ¿Por qué deberíamos fiarnos del papel que hace ENAC? ¿Por qué ENAC lo está haciendo bien? Voy a tratar a ver si soy capaz de decirlo de la manera más abreviada posible. En primer lugar, por una razón de que para hacer esas evaluaciones de la competencia o de la conformidad hacen falta unos procedimientos fijos, establecidos, de cómo se evalúa esa competencia técnica. Bien, pues para eso ENAC y todas las entidades de acreditación en el mundo, que son firmantes de los acuerdos multilaterales, que luego comentaré un poquito, utilizan normas internacionales. Estas normas internacionales son las normas de la serie 17000. En el caso de la SECU, la norma de referencia es la UNN ISO IEC 17020, que es la norma para las entidades de inspección, y es una base fundamental desde el punto de vista, primero, de por qué genera un sistema homogéneo de evaluación de la competencia y, segundo, por qué son fiables esas normas. Hay que pensar que la evaluación de la conformidad es algo que lleva en el mundo pues ya bastantes años. Lleva ya bastantes años y estas normas, que el proceso de normalización, como todos vosotros sabréis, es un proceso continuo de mejora de la norma, salvo que se elimine porque se sustituye por otra, pero si no, la norma se va depurando. Entonces, las normas de la serie 17000, que previamente en Europa estaban refrendadas por la serie 45000, son normas que llevan evolucionando casi 30 años. Con esto quiere decir que el procedimiento de evaluación de la competencia técnica de un evaluador de la conformidad, en este caso de una EQ, va a ser tenido en cuenta a través de una norma internacional que se aplica, como ya digo, en todos aquellos países donde existe acreditación, de una manera similar, homogénea, y ya digo, con unos requisitos, unos criterios establecidos en esa norma que son tremendamente fiables. Llevan muchísimo tiempo aplicándose, no solamente en este caso al sector de control urbanístico, sino que se está aplicando a muchísimos sectores, como puede ser ya dicho, el industrial, el agroalimentario, el sanitario, el medioambiental, el financiero, es decir, que la cantidad de sectores en los que se aplican este tipo de normas pues es elevadísima. Esta es una primera garantía, es decir, utilizar un método que está basado en una norma internacional para evaluar la competencia de la conformidad es una garantía. ¿Qué se mira en esa evaluación de la conformidad? ¿Qué vamos a evaluar nosotros a los solicitantes de la acreditación para esta actividad bajo 17020? Bueno, pues primero, el tema muy importante, muy fundamental, que ya se ha resaltado aquí en presentaciones anteriores, que es los temas de imparcialidad. Es decir, la norma 17020 tiene unos requisitos de imparcialidad que tiene distintas categorías, pero que en este caso la Administración ha elegido, a mi modo de ver adecuadamente, el requisito más exigente que hay de imparcialidad, que es la 17020. Perdón, el tipo A de la 17020. El tipo A es el que define una tercera parte independiente total y absolutamente. Por tanto, nosotros vamos a comprobar que esas entidades que pretenden ser EQ cumplan esos requisitos de independencia e imparcialidad, que, como ya digo, es el máximo nivel exigido en la norma. Segundo, que se comprueba a través de esta norma 2020, pues que la entidad tiene los recursos necesarios desde el punto de vista no solamente de personal, sino también de instalaciones y equipos. En ese sentido, esos recursos de personal tienen que ser suficientes y además tienen que cumplir unos requisitos de cualificación, de experiencia, de formación. Algunos de ellos han sido establecidos de manera particular en el decreto 62, adicionales a los que establece la norma, con lo que de alguna manera todo el mundo que solicite ser EQ va a tener que cumplir esos requisitos de cualificación de personal y de experiencia al realizar esas actividades. Y de igual manera en cuanto a las instalaciones y equipos necesarios. Es decir, la entidad tiene que tener los equipos y instalaciones necesarias para realizar su actividad. Adicionalmente, hay otro requisito fundamental en la norma 17020, que además a veces cuando se habla de acreditación no se sabe, la gente que habla de competencia técnica piensa que ser competente es saber hacer algo. Bueno, pues la 17020 va más allá de saber hacer algo. Y no es suficiente con tener unos procedimientos adecuados, que habrá que tenerlos, esos dos aspectos que recoge la norma, tener procedimientos adecuados para realizar la actividad y personas realmente bien formadas, sino que además la competencia, desde el punto de vista general que establece la 17020, implica además ofrecer el servicio de una manera homogénea, coherente y a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo puedo ser muy competente para hacer algo, pero no estar haciéndolo bien, por los motivos que sean.
por motivos de que me faltan recursos, por motivos de que no tengo tiempo para hacer las cosas bien, por motivos de que tengo presiones comerciales que no me lo permiten hacer. No lo sé. Cualquier motivo puede hacer que, aun siendo competente, aun teniendo personas adecuadas y recursos adecuados, desde el punto de vista de instalación y equipos, no lo hagas bien. Para ello, la norma establece una serie de requisitos desde el tipo de la organización y desde el punto de vista del sistema de gestión de calidad de la organización, que obligan a que tenga los controles necesarios a través de auditorías internas, acciones correctivas, actividades de supervisión, control de los trabajos. Todo eso está dentro de ese tema. Y, por tanto, no solamente se trata de tener gente competente y recursos suficientes para hacer las actividades, sino además de demostrar, en este caso, ante la Entidad Nacional de Acreditación, que además de tener todo eso, vas a ejecutar tu actividad siguiendo unos principios de gestión que te permiten que la actividad se realice adecuadamente. Bien, pues eso es un poco lo que aporta la acreditación. Ahora me gustaría hablar un poquito de ENAC, muy rápidamente. ENAC es la Entidad Nacional de Acreditación en España, está designada como tal por el Real Decreto 1715 del 2010 y, a su vez, este decreto desarrolla la regulación que hace el Reglamento Europeo 765 de la infraestructura de la acreditación en Europa. Entonces, este decreto sí quiero señalar que establece, establece un requisito importante, y es que las acreditaciones, las entidades nacionales de acreditación tienen que ser únicas por Estado miembro, no puede existir competencia entre acreditadores de distintos países, lo que da una garantía, por supuesto, desde el punto de vista de que a veces la competencia comercial pudiera tener un efecto negativo, por tanto, no puede haber competencia. Y luego también se establecen otra serie de requisitos que están establecidos en los estatutos de ENAC, como por ejemplo que no tiene que tener ánimo de lucro, la participación de las partes interesadas. En este sentido también me gustaría resaltar que ENAC está particularmente enfocado a dar un servicio a la administración, y en los estatutos, por ejemplo, uno de los requisitos que se incluye, además de que participen en la asociación todas las partes interesadas, que exista al menos en la junta directiva un tercio de personal de la administración, ya sea nacional, autonómica o autonómica, y bueno, pues así se cumple en ENAC, y por tanto ahí tiene un enfoque claro de servicio público hacia la administración y, por supuesto, hacia los administrados. Otra de las cosas que me gustaría resaltar de ENAC es el equipo humano, es decir, ENAC ahora mismo cuenta, dentro del personal o de los recursos que utilizan sus acreditaciones, con más de 500 expertos. La parte, digamos, de lo que nosotros llamamos ENAC interna, por decirlo de alguna manera, somos más de 100 personas, pero luego, como ya digo, hay más de 500 personas que trabajan como auditores o como expertos externos, que provienen de centros universitarios, de centros de investigación, también de la empresa pública, también de empresas privadas, y que de alguna manera se va seleccionando en función de las necesidades a la gente que más sabe a efectos de realizar esas evaluaciones de la competencia o del valor de la conformidad. También hay que resaltar que actualmente tenemos más de 1.300 empresas acreditadas, que también es una garantía a efectos de la administración de la importancia que tiene la acreditación y de esa, digamos, experiencia que tenemos en realizar este tipo de actividades. Y sí me gustaría resaltar las ventajas fundamentales, y con esto ya casi acabaría. Bueno, ahí tenía algunas transparencias sobre el papel internacional que tiene la acreditación. Si hay, simplemente es importante decir que obviamente la acreditación tiene un carácter internacional, de manera que las entidades de acreditación, y en particular ENAC, es firmante de los acuerdos multilaterales a nivel europeo y a nivel mundial, a través de ILAC y de IAF, lo que hace que se reconozca cualquier informe que lleve la marca de ENAC en más de 60 países en el mundo. Esto es lo mismo que pasa un poco también lo que resaltaba con las normas. Cuando decíamos que las normas de evaluación de la conformidad de la serie 17.000 son normas que están súper afinadas, súper asentadas, pues pasa un poco igual con la acreditación. Las entidades nacionales de acreditación, en particular ENAC, lleva ya casi 30 años haciendo solamente esta actividad, porque no podemos hacer otra cosa. Por ley no se nos permite más que dedicarnos a evaluar la competencia de los evaluadores de la conformidad, y lo único que hacemos es acreditar. Entonces son más de 30 años haciendo lo mismo, obviamente con un carácter multisectorial, por lo que desde el punto de vista de lo que podemos aportar a la administración, pues aparte de lo que voy un poco a resaltar ahora,
es de la experiencia que tenemos en lo que es la evaluación de la conformidad. Aspectos concretos que yo creo que son importantes resaltar, que algunos incluso ya se han adelantado aquí. Uno, ¿por qué la acreditación es importante? Pues primero, porque evita la utilización a la administración de recursos propios. Una de las primeras cosas que ha comentado el director general, que efectivamente un problema de la administración para asumir esas actividades de evaluación son los recursos. Bueno, pues eso efectivamente la acreditación lo solventa, como ya digo, con esa garantía de confianza de que los que están proponiendo son gente que lo sabe hacer y que lo va a hacer bien. La segunda sería el coste de reinventar. Es decir, cuando nosotros pretendemos hacer la evaluación de cómo está trabajando alguien, pues tenemos que crear un procedimiento, tenemos que definir cómo lo vamos a hacer. Aquí lo estamos haciendo a partir de algo que ya existe, que son normas internacionales. Por tanto, entendemos que es otra de las grandes ventajas, y además, como ya he dicho, con una gran tradición desde el punto de vista histórico. Luego, la coherencia que se ofrece al mercado desde el punto de vista de que todo el mundo está siendo evaluado de la misma manera, ya que se basa en esas normas internacionales y hay un control estricto de la entidad nacional de acreditación. También podríamos resaltar que evita, en el caso del que estamos hablando, que es el de la SEPUC, quizá esto tenga menos importancia, y es que evita las múltiples evaluaciones. Pero, por ejemplo, en un laboratorio que está haciendo ensayos sobre productos que se van a importar o que se van a exportar, pues es fundamental que ese certificado que ha emitido el laboratorio de ensayos sea reconocido en cualquiera de los países firmantes del acuerdo multilateral. Eso también es un valor añadido importante. Y por último, lo que hemos dicho al principio, es decir, que la información con la que se trabaja es una información técnicamente fiable. Yo ya no querría añadir mucho más, bueno, simplemente que el uso de la marca es la manera en la que ENAC permite al evaluador de la conformidad que declare que cumple con los requisitos de acreditación, por tanto es fundamental que en los informes que se emiten aparezca o la referencia a la condición de acreditado, que es un texto, o la marca, que es un poco la que se aparece en la presentación, para que el comprador, el que va a recibir ese informe, sepa que realmente ese informe está bajo acreditación. Lo digo porque el hecho de que una entidad esté acreditada no quiere decir que el informe esté bajo acreditación si no lo emite con la marca. Y pudiera ocurrir que, y a veces ocurre, que en determinadas actividades el evaluador de la conformidad, aun estando acreditado, no utiliza la marca. Bueno, pues eso tiene que saber el que recibe ese informe, que si no está utilizándose la marca, pues obviamente ese informe no está considerado bajo acreditación y por tanto no se responsabiliza de nada de lo que hay. Bien, y un poco más. No quería, ahora si hay algún turno de preguntas, pues efectivamente estoy abierto a cualquier proceso ya más particular de cómo se solicita la acreditación o de algún tema particular de la acreditación, pero un poquito esas serán las ideas que quería transmitir. Muchas gracias por la atención.